El jardín del Edén ha sido un enigma irresistible, una utopía perdida que ha fascinado a generaciones con su promesa de perfección y pureza. A lo largo de los siglos, eruditos, aventureros y creyentes han buscado incansablemente este paraíso terrenal, solo para encontrarse con desilusión y especulación. Sin embargo, en medio de este vasto océano de mito y leyenda, una expedición reciente ha emergido con una afirmación audaz. Han descifrado el enigma del jardín del Edén. ¿Podría ser cierto que finalmente se haya desenterrado el santuario primordial de la humanidad? ¿Podría esta expedición haber hallado la llave para desvelar uno de los misterios más antiguos de la historia humana? Acompáñanos en un viaje hacia lo desconocido, mientras exploramos el descubrimiento revolucionario realizado por arqueólogos audaces, en su incansable búsqueda por desentrañar la verdad detrás del jardín del Edén. Los descubrimientos más sorprendentes de la historia de la arqueología y la religión. El legendario jardín del Edén ha sido encontrado. Imaginen la emoción y el asombro que este hallazgo ha desencadenado en todo el mundo. El equipo de arqueólogos liderado por el Dr. John Smith ha logrado lo que durante siglos ha sido solo una fantasía: poner pie en el Edén. Este descubrimiento va mucho más allá de simplemente encontrar un lugar perdido en el tiempo. Tiene un significado histórico y religioso profundo que desafía nuestras concepciones del pasado. Nos enfrentamos a la pregunta fundamental: ¿es el jardín del Edén una realidad tangible o simplemente un mito arraigado en la fe y la tradición? Imaginen adentrarse en esta cueva y encontrarse con una escena que parece sacada de un cuento antiguo. Una cascada majestuosa fluye con una belleza indescriptible, mientras que una vegetación exuberante y vibrante nos rodea por completo. Palmeras exóticas, helechos gigantes y flores de colores brillantes nos transportan a un mundo que evoca imágenes del paraíso perdido descrito en la Biblia. Lo más asombroso es la similitud entre la vegetación y las plantas encontradas en la cueva con las descritas en textos bíblicos. Estas especies son genéticamente diferentes de las conocidas, lo que aumenta la especulación sobre la autenticidad del descubrimiento. Es posible que esta cueva sea la representación física del jardín del Edén, tal como se describe en la Biblia. Los artefactos encontrados en la cueva añaden un nuevo nivel de profundidad a esta teoría. Datados en un período que coincide con la posible existencia del Edén, estos hallazgos sugieren que estamos ante un lugar de gran importancia histórica y religiosa. ¿Podrían estos artefactos ser evidencia de la presencia del hombre en el paraíso terrenal? En el corazón de las páginas sagradas de la Biblia yace un relato tan antiguo como la humanidad misma: la descripción del legendario jardín del Edén. Este relato nos transporta a un lugar de maravilla y perfección, donde la naturaleza despliega toda su belleza en un escenario de armonía y abundancia. La Biblia pinta el Edén como un paraíso perfecto, un lugar donde cada aspecto de la creación refleja la mano divina del Creador. Los relatos bíblicos nos hablan de ríos cristalinos que serpentean entre los prados, reflejando la luz del sol en un baile de destellos. En este paraíso, los primeros seres humanos, Adán y Eva, viven en comunión con la naturaleza y entre ellos, sin conocimiento del mal ni de la muerte. Entre las características del jardín del Edén se destacan la presencia de 4 ríos emblemáticos: el Pishón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates. Estos cuerpos de agua no solo proveen vida al Edén, sino que también añaden un toque de majestuosidad a su entorno. Además, se describe un clima benigno que brinda un confort constante a sus habitantes, sin los extremos del calor abrasador o el frío glacial. La abundancia de flora y fauna en el Edén es otro aspecto que no pasa desapercibido en los relatos bíblicos. Los árboles, cargados de frutas frescas en todas las estaciones, prometen una fuente inagotable de alimento y nutrición para sus habitantes. La vegetación exuberante y diversa crea un paisaje de colores y aromas que deleitan los sentidos y alimentan el alma. En este Edén bíblico, la coexistencia pacífica entre humanos y animales es una realidad tangible. Tigres, osos, leones y otras criaturas salvajes deambulan libremente por sus prados, sin representar amenaza alguna para Adán y Eva ni entre ellas. Esta armonía refleja un estado de convivencia ideal, donde la paz y el respeto mutuo reinan en toda la creación.
La búsqueda del legendario Jardín del Edén ha fascinado a la humanidad durante siglos, y con el reciente descubrimiento revolucionario, el interés y la especulación sobre su ubicación han alcanzado nuevas alturas. Sin embargo, la pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Dónde se encuentra exactamente este paraíso perdido? A lo largo de la historia, innumerables teorías han surgido para intentar resolver este enigma. Algunos sugieren que el Edén está ubicado en el Medio Oriente, cerca de los ríos Tigris y Éufrates, mencionados en la Biblia como parte de la descripción del paraíso. Otros argumentan que podría estar en África, basándose en la presencia de regiones con una vegetación exuberante y una biodiversidad única. Incluso hay quienes creen que el Edén podría estar en las Américas, respaldados por evidencia geológica y antropológica que sugiere la presencia de antiguas civilizaciones avanzadas en esta región. Esta diversidad de interpretaciones refleja las diferentes creencias y perspectivas culturales en torno al Jardín del Edén. Para algunos, el Edén es un lugar físico real en la Tierra, mientras que para otros es un símbolo de un estado espiritual de plenitud y armonía con la naturaleza. Esta variedad de interpretaciones ha contribuido a la dificultad de localizar el Edén, ya que su significado puede variar dependiendo del contexto cultural y religioso. Desde las antiguas civilizaciones hasta los estudiosos modernos, la ubicación de este paraíso perdido ha sido motivo de debate y fascinación. Entre las múltiples hipótesis propuestas, dos de las más prominentes son las que sitúan el Edén en Mesopotamia y en África. La teoría que sostiene que el Jardín del Edén se encontraba en Mesopotamia, específicamente en lo que hoy es Irak, se basa en la interpretación de que los ríos Tigris y Éufrates mencionados en la Biblia son los mismos que fluyen a través del Edén. Esta hipótesis ha sido respaldada por la presencia de antiguas civilizaciones en la región, como la sumeria y la babilónica, que han dejado evidencia de su existencia en las cercanías de estos ríos. Por otro lado, existe una teoría que argumenta que el Jardín del Edén podría haber estado en África, particularmente en torno al río Nilo. Según esta interpretación, los ríos Pishón y Gihón mencionados en la Biblia podrían referirse al Nilo y sus afluentes. Esta idea ha sido respaldada por la presencia de restos humanos antiguos en la región y por la rica historia cultural y religiosa de África. En el transcurso de los siglos, muchas personas han presentado sus propias teorías sobre dónde podría estar ubicado el Jardín del Edén. Desde la Sociedad Panacea del siglo XX, que creía que estaba en Bedford, hasta Cristóbal Colón, que pensaba haberlo encontrado en las Américas. Estas opiniones han estado basadas en una variedad de interpretaciones de textos antiguos, descubrimientos arqueológicos y experiencias personales. Algunos descubrimientos arqueológicos han alimentado aún más el misterio en torno al Jardín del Edén. Por ejemplo, la puerta encontrada en Israel o el santuario en el Parque Nacional Tel Lachish han generado especulaciones sobre si podrían estar relacionados con este lugar legendario. Estos hallazgos han añadido más capas de intriga a la búsqueda del Edén perdido. Las interpretaciones culturales y religiosas también han desempeñado un papel importante en la formación de las teorías sobre la ubicación del Jardín del Edén. Las diferentes comunidades y tradiciones han ofrecido sus propias interpretaciones de textos antiguos y evidencia arqueológica, lo que ha contribuido a la diversidad de creencias sobre este tema. El descubrimiento arqueológico de la antigua puerta en el Parque Nacional Tel Lachish, en Israel, marca un hito significativo en la investigación histórica y religiosa de la región. Este hallazgo, realizado durante una excavación en colaboración con diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Herencia y Protección Ambiental de Jerusalén y la Autoridad de Antigüedades de Israel, ha despertado un gran interés tanto en la comunidad académica como en el público en general. Desde el punto de vista histórico y religioso, este descubrimiento respalda los relatos bíblicos sobre los esfuerzos del rey Ezequías por prohibir las prácticas locales de adoración. Estos relatos, que se encuentran en los libros de los Reyes y las Crónicas en el Antiguo Testamento, describen cómo Ezequías, en un intento de centralizar la adoración en Jerusalén, ordenó la destrucción de altares paganos y lugares de culto en ciudades como Lachish. La puerta descubierta en Tel Lachish es especialmente relevante porque es la más grande encontrada en Israel de la era del primer templo. Su tamaño y su diseño sugieren la importancia de Lachish como una ciudad estratégica y significativa durante ese período.
Este hallazgo arqueológico proporciona una ventana única para comprender la vida y la cultura de la región en la antigüedad, así como la complejidad política y religiosa de la época del primer templo. Más allá de su importancia histórica y social, el descubrimiento de la puerta de la ciudad de Lachish también nos lleva a reflexionar sobre interpretaciones más profundas y simbólicas, como la del Jardín del Edén. Para algunos, el Jardín del Edén es más que un lugar físico. Es un símbolo de la inocencia y la pureza perdidas, y representa un viaje espiritual hacia la redención y la iluminación basado en los relatos de Adán y Eva en la Biblia. El debate sobre la existencia del Jardín del Edén ha sido objeto de discusión durante siglos. Aunque algunos cuestionan su existencia física, su importancia en la narrativa religiosa y cultural plantea preguntas fascinantes sobre su significado y relevancia. ¿Es el Jardín del Edén un lugar real o un símbolo de un estado espiritual? Esta pregunta sigue siendo objeto de debate entre eruditos, teólogos y creyentes. Además de su significado religioso y simbólico, el descubrimiento del Jardín del Edén, si se confirma, podría tener importantes implicaciones en términos históricos y ambientales. Las plantas encontradas en la cueva podrían ofrecer importantes avances en la agricultura y la ciencia ambiental, al desarrollar cultivos resistentes a enfermedades y adaptados a diversas condiciones climáticas. Esto podría tener un impacto significativo en la seguridad alimentaria y la conservación del medio ambiente en todo el mundo. El desafío de buscar el Jardín del Edén no solo radica en la falta de evidencia tangible, sino también en la naturaleza misma del relato bíblico. Aunque la búsqueda puede parecer una empresa quijotesca, tiene implicaciones significativas, tanto científicas como ambientales. La posibilidad de encontrar el Jardín del Edén no solo abriría una ventana al pasado remoto de la humanidad, sino que también podría conducir a la protección de un ecosistema único, si se descubre dentro de Cave Hill y sus alrededores. La falta de evidencia tangible ha sido uno de los mayores obstáculos en la búsqueda del Jardín del Edén. A pesar de las investigaciones exhaustivas llevadas a cabo por arqueólogos y exploradores, aún no se ha encontrado ninguna prueba física concluyente que demuestre la existencia histórica del jardín. Los relatos bíblicos, aunque ricos en detalles, carecen de respaldo científico directo, lo que plantea interrogantes sobre su autenticidad y ubicación precisa. Además, los cambios geológicos y ambientales a lo largo de milenios pueden haber borrado cualquier rastro físico que pudiera haber existido del supuesto paraíso terrenal. La evolución humana también arroja luz sobre el enigma del Jardín del Edén. La evidencia científica sugiere que los primeros ancestros humanos no surgieron en un entorno idílico como el descrito en la Biblia, lo que plantea dudas sobre la historicidad del relato. Si el jardín no fue el primer hogar de la humanidad, ¿dónde se ubicaba realmente? Esta pregunta desafía las creencias arraigadas y nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de nuestro origen y nuestro lugar en el mundo. La exploración científica del supuesto sitio del Jardín del Edén presenta una serie de desafíos y oportunidades que despiertan tanto la curiosidad como la precaución de los investigadores. En primer lugar, los científicos se enfrentan a dificultades prácticas, como el acceso seguro a las cuevas y la preservación del delicado ecosistema presente en ellas. La ubicación del presunto jardín paradisíaco se ha relacionado con áreas geográficas específicas, como Mesopotamia o el Medio Oriente, lo que implica la necesidad de investigar terrenos potencialmente peligrosos o políticamente complicados. Sin embargo, más allá de los desafíos logísticos, la exploración del área promete revelar información valiosa sobre antiguas culturas que habitaron la región. Los relatos bíblicos sobre el Jardín del Edén ofrecen una imagen de un lugar de belleza y abundancia, donde la humanidad vivía en armonía con la naturaleza. La búsqueda de este sitio legendario podría proporcionar evidencia arqueológica que amplíe nuestra comprensión histórica y cultural de las civilizaciones antiguas que poblaron esas tierras. En el mundo de la arqueología y la historia, pocos descubrimientos pueden generar tanto interés y controversia como el reciente hallazgo de lo que se cree que podría ser la ubicación del Jardín del Edén, ubicado en el norte de Irak. Este descubrimiento, que ha suscitado un fervoroso debate entre expertos y creyentes, no solo plantea preguntas sobre la veracidad de la narrativa bíblica, sino que también podría redefinir nuestra comprensión de la historia conocida.
Las descripciones bíblicas del Jardín del Edén mencionan 4 ríos: el Pisón, el Gijón, el Hiddekel, Tigris y el Éufrates. Estos ríos han sido objeto de intensa investigación y especulación a lo largo de la historia, ya que su identificación puede arrojar luz sobre la ubicación precisa del Edén. En el libro del Génesis se describe al Éufrates como uno de los ríos que fluye fuera del Edén, lo que proporciona una pista geográfica crucial. El Éufrates, un río históricamente significativo que atraviesa varias regiones del Medio Oriente, incluido Irak, ha sido objeto de estudio en relación con la ubicación del Jardín del Edén. Algunos eruditos bíblicos sugieren que la convergencia de los ríos Tigris y Éufrates podría indicar la ubicación del Edén, lo que sitúa la región del sur de Irak como una posible candidata. Sin embargo, el descubrimiento más reciente apunta hacia el norte de Irak, en la región de Kurdistán, donde se han encontrado evidencias de un antiguo sistema de riego que data de hace miles de años. Esta área, fértil y próspera, coincide con algunas descripciones bíblicas del Edén, como un lugar de exuberante vegetación y abundancia. La validación del mito del Jardín del Edén a través de este descubrimiento plantea una serie de cuestiones fascinantes sobre la historia y la cultura humanas. ¿Qué impacto podría tener este hallazgo en nuestra comprensión de las antiguas civilizaciones y prácticas agrícolas? ¿Cómo afectaría a las interpretaciones religiosas y espirituales del relato del Edén? Desde una perspectiva histórica y cultural, los ríos mencionados en la Biblia tienen una gran importancia. El Nilo, el Ganges y el Indo son solo algunos ejemplos de ríos que han desempeñado roles cruciales en las civilizaciones antiguas, desde el desarrollo agrícola hasta el comercio y la religión. La conexión entre estos ríos y las descripciones bíblicas del Edén destaca la intersección entre la narrativa religiosa y la historia humana. La identificación de los ríos del Edén también puede arrojar luz sobre las antiguas culturas y prácticas agrícolas asociadas con la región. La fertilidad de la tierra y la disponibilidad de agua son elementos fundamentales en la narrativa del Jardín del Edén, lo que sugiere una relación intrínseca entre la geografía y la prosperidad de la región. Este descubrimiento también plantea preguntas sobre cómo podría influir en futuras investigaciones arqueológicas y nuestra comprensión de la historia humana. ¿Qué otros secretos podrían revelarse en esta región? ¿Cómo podría este hallazgo cambiar nuestra percepción de las civilizaciones antiguas y su legado? En el vasto tapiz de interpretaciones bíblicas y geográficas, los ríos mencionados en el relato del Jardín del Edén ocupan un lugar destacado. Entre estos ríos, el Nilo Azul emerge como una corriente vital, serpenteando desde las altas tierras de Etiopía, conocido como el Tisabay en amárico, que significa Gran Río. Su curso atraviesa la exuberante vegetación del África Oriental, antes de fundirse en Sudán con el Nilo Blanco, formando así el majestuoso río Nilo, una pieza clave en la interpretación del río Gijón en el contexto del Jardín del Edén. El río Gijón, en su mención bíblica, se asocia con la tierra de Cus, que algunos identifican con Etiopía. Esta conexión plantea una intrigante interpretación geográfica, donde el Nilo Azul se alza como una posibilidad plausible para representar al Gijón. Además, el Gijón se menciona en el contexto de la tierra de Avila, que tradicionalmente se asocia con la región del Golfo Pérsico. Esta dualidad geográfica añade capas de significado al relato del Edén, fusionando tierras lejanas con una narrativa celestial. Por otro lado, el río Hiddekel, también conocido como el río Tigris, fluye majestuoso a través de la región de Mesopotamia, arrastrando consigo la historia antigua de la humanidad. Este río, que se origina en las montañas de Turquía y serpentea a lo largo de Irak moderno, ha sido identificado por eruditos bíblicos como el Hiddekel del relato del Edén. Su asociación con la antigua Babilonia, una potencia histórica, resalta la importancia de este río en la cosmología bíblica y en la comprensión del Jardín del Edén como una realidad terrenal. Asimismo, el Éufrates emerge como el 4.º río mencionado en el relato bíblico, tejiendo su historia con la región del creciente fértil. Este poderoso río ha sido testigo de la ascensión y caída de imperios, su cauce marcando la evolución de la civilización humana. En las narrativas bíblicas posteriores, como la promesa de Dios a Abraham de una tierra fértil,
el Éufrates se erige como un símbolo de bendición y herencia divina, enraizando aún más su importancia en la tradición religiosa. La expansión de la civilización judía hasta las orillas del Éufrates añade una dimensión histórica y cultural al relato del Edén. Este movimiento hacia nuevas tierras, documentado en textos antiguos, refleja la búsqueda perpetua del ser humano por la conexión con lo divino y lo terrenal. La presencia judía en tierras atravesadas por el Éufrates resuena en la conciencia colectiva, recordando la promesa de un hogar eterno en la tierra prometida. Entre las interpretaciones de comentaristas bíblicos y sabios, se teje un tapiz simbólico de los nombres de los ríos. El Gijón, con sus afluentes del Nilo Azul, simboliza la divergencia y la multiplicidad de caminos en la búsqueda del conocimiento divino. Por otro lado, el Tigris, que conserva su nombre a lo largo del tiempo, revela la continuidad histórica y cultural de la región, una constante en medio del cambio. La relevancia de los ríos del Edén en la historia y la cultura judía, cristiana e islámica resalta su papel como pilares de la narrativa religiosa. Estos ríos son más que corrientes de agua, son símbolos de la promesa divina, de la conexión entre lo celestial y lo terrenal. Su influencia en la comprensión de la tierra bíblica prometida trasciende las barreras del tiempo y del espacio, uniendo a creyentes de diferentes tradiciones en una búsqueda común de la verdad espiritual. En la rica tradición judía, el Jardín del Edén se presenta como un lugar de dualidad, una síntesis entre lo celestial y lo terrenal, entre lo espiritual y lo físico. Según las enseñanzas judías, el Edén es tanto el destino del alma después de la vida como el lugar de origen de la humanidad, un paraíso idílico donde la presencia de Dios se manifestaba de manera tangible. Esta dualidad trasciende el tiempo y el espacio, infundiendo al Jardín del Edén con un significado espiritual y existencial profundo para la tradición judía. La descripción del Jardín del Edén en la ley judía se encuentra en la Torá y la Biblia, donde se le representa como un lugar de belleza y abundancia, ubicado en una región llamada Edén. En este paraíso, se dice que Yahvé creó al primer hombre, Adán, y lo colocó en el jardín para que lo cuidara y lo cultivara. El Edén se describe como un lugar de árboles frutales, ríos y animales, donde la armonía reinaba y la presencia divina era palpable. Sin embargo, el relato de la desobediencia de Adán y Eva a la prohibición de Yahvé de comer del árbol del conocimiento introduce una grieta en esta armonía paradisíaca. La serpiente, descrita como astuta y engañosa, persuadió a Eva para que comiera del fruto prohibido, quien luego ofreció a Adán, llevándolos a ambos a desobedecer el mandato divino. Este acto de desobediencia marcó un punto de inflexión en la historia humana, introduciendo el pecado y la separación de Dios en el mundo. La serpiente en el relato del Jardín del Edén se interpreta simbólicamente como la encarnación de la tentación y la inclinación humana hacia la autodestrucción. Su engaño lleva a Adán y Eva a cuestionar la voluntad de Dios y a desafiar su autoridad, lo que resulta en la caída de la humanidad del estado de gracia y la entrada en un mundo marcado por el sufrimiento y el pecado. Las consecuencias del consumo del fruto del árbol del conocimiento son profundas y duraderas. Adán y Eva adquieren conciencia emocional y física, experimentando vergüenza y separación de Dios por primera vez. La pérdida del estado de inocencia original los lleva a ser expulsados del Jardín del Edén, condenados a enfrentar las dificultades y los desafíos de un mundo que ahora está marcado por el pecado y el sufrimiento. En la tradición judía, Eva es a menudo considerada como la pecadora original, culpada por la transgresión del mandato divino y la introducción del pecado en el mundo. Su papel en la historia del Jardín del Edén lleva consigo implicaciones teológicas y éticas profundas sobre la naturaleza humana y la relación con Dios. A través de su historia, la tradición judía reflexiona sobre la fragilidad de la libre voluntad humana y la necesidad de buscar la reconciliación con Dios a través del arrepentimiento y la redención. Al comparar las descripciones del Jardín del Edén en el Corán y en la Biblia, surgen diferencias notables que reflejan las distintas perspectivas teológicas y literarias de las dos tradiciones. Mientras que en la Biblia se presenta el árbol prohibido como el árbol del conocimiento del bien y del mal, en el Corán se menciona simplemente como el árbol. Además,
La ubicación geográfica del paraíso también difiere en ambas tradiciones, lo que ilustra las variaciones en la interpretación y la transmisión del mito a lo largo del tiempo. Desde una perspectiva académica, algunos eruditos adoptan una postura liberal que considera el Jardín del Edén como un relato mitológico con raíces en historias mesopotámicas anteriores sobre los jardines de los dioses en la antigua Sumeria. Estas narrativas prebíblicas, como la epopeya de Gilgamesh, presentan imágenes similares de jardines paradisíacos y seres divinos, lo que sugiere una influencia cultural compartida en la región. Los mitos mesopotámicos sobre los jardines de las ciudades de Edin ofrecen una visión fascinante de la relación entre los dioses y la humanidad, presentando al hombre como un ser creado para servir a los dioses como esclavo agrícola. Esta concepción contrasta con la imagen bíblica del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, con un propósito divino y una conexión espiritual con lo trascendental. Más allá de las interpretaciones geográficas o históricas, el Jardín del Edén lleva consigo un profundo significado espiritual que trasciende las diferencias religiosas y culturales. Es visto como un símbolo de la relación íntima entre el hombre y la divinidad, un recordatorio de la búsqueda humana de la perfección y la comunión con lo divino. Esta idea de una recompensa eterna para los justos alimenta la esperanza y la fe en la promesa de un paraíso celestial más allá de esta vida terrenal. Las diferentes interpretaciones sobre el propósito y la naturaleza del hombre, según las tradiciones mesopotámicas y las religiones abrahámicas, ofrecen una visión rica y diversa de la condición humana y su relación con lo divino. Mientras que en las tradiciones mesopotámicas, el hombre es visto como un ser creado para servir a los dioses, en las religiones abrahámicas se le considera un ser dotado de libre albedrío y la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Los paralelismos entre los relatos del Jardín del Edén en la Biblia y en las tradiciones mesopotámicas subrayan la influencia mutua y la reinterpretación de mitos anteriores en la formación de la narrativa bíblica. Esta convergencia de ideas y símbolos resalta la universalidad del mito del paraíso perdido y su significado perdurable en la historia y la cultura humanas. Gracias por ver mi video y acompañarme en este viaje a través de las interpretaciones del Jardín del Edén en diferentes tradiciones religiosas y perspectivas académicas. Si te ha interesado este contenido y deseas explorar más sobre temas fascinantes como este, te invito a suscribirte a mi canal para estar al tanto de futuros vídeos. Espero verte pronto en próximas aventuras intelectuales.